Bien, señores, vamos a, de forma breve, vamos a comentar algunos de los temas y de las grandes reformas que tiene que hacer nuestro país. Y yo creo que el próximo gobierno, cualquiera que sea, ya tiene que ir. Nosotros siempre estamos hablando de una reforma fiscal integral y problemas estructurales que tiene nuestro país. Pero, señores, hay cosas simples, y yo vinculo mucho la parte fiscal con la parte laboral. Porque ahora que no tenemos tanta presión, porque como quiera no se va a reformar nada en un año electoral, no se van a hacer cambios profundos en un año, pero tienen que entender porque estamos posponiendo los temas y nos va a pasar lo mismo que con el Derek Kafta. Ah, no, que eso viene en 20 años y llegó, y ahora está todo el mundo, que no nos preparamos para eso. Miren, cuando usted habla de trabajo, de salario, de aumentos de salario, de los sectores, de inflación, usted tiene que manejar un equilibrio entre la mejoría del trabajador y la competitividad. Y eso no se puede decir mucho, porque a veces ustedes creen que es fácil. Si usted le sube $10 más a un empleado de zona franca en el salario, de lo que le sube a otro país, se va todo el sector para ese país. Lo mismo ocurre con el turismo, lo mismo, hay diferentes sectores que usted tiene que, si en el sector agropecuario usted sube mucho el salario, entonces el arroz no compite. Todo eso son reformas que ahí no tiene que ver para poder hablar en la parte fiscal. Miren, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de cositas pequeñas que uno no se da cuenta que se van quedando. Nosotros ayer hablábamos y decíamos, en tal ciudad, que no voy a mencionar, digo, ¿qué se come ahí? La conversación hablábamos, ¿qué delivery hay? No hay poco delivery. Comida rápida. Y yo, pero ¿hay pizza? Sí, hay una pizza. Y hay hamburgues, hay uno de los dos hamburgues. No estoy mencionando nombres. Digo yo, ¿y pollo? Dice, cerraron la franquicia. Los chinos se la comieron. Con esos chinos no hay quien pueda. Con esos chinos no hay quien pueda. Y nosotros estamos estoy hablando, fíjense que lo estoy vinculando con el salario, pero nosotros tenemos 6, 7, 8 años hablando de los $200 del internet. Y de que como eso, a la larga, ese internet, que no paga impuestos hasta $200, va a competir con una tienda que está aquí en un centro comercial o en una esquina que tiene que pagar arancel, ITEVI, seguridad social, luz. Y nosotros decimos, no se preocupen, pero esa es la que genera el empleo. Y sin ese sueldo de esa persona, no hay crecimiento económico, ni se mueve la economía. La compra por internet no genera salarios. Se vende por internet casi lo mismo que se vende en las tiendas. Entonces, todo eso hay que irlo poniendo sobre la mesa. Fíjense que le pongo el ejemplo del picapollo chino. Ahí tenemos, y yo creo que son de las grandes evaluaciones que hay que hacer. ¿Por qué el picapollo chino y los chinos de la Duarte siempre tienen mejores precios? Pregunten si todos sus empleados están en la seguridad social. Pregunten si pagan todos sus impuestos. Y yo lo que estoy viendo es que no solo está el problema del internet, sino que ahora hay una red de todo esto en el... ¿Por qué si tú o yo tenemos un problema, a la media hora nos están llamando de impuestos y a esos chinos lo dejan importar lo que le da la gana y va a hacer lo que le da la gana? Porque no es que le dejan... Tiene que ser una vaina del descuido o un acuerdo que hay con China. Por eso es que o hay un acuerdo con China o hay, porque no es solamente a nivel de aduana, o hay un tema de que como ellos no lo conoce nadie, y otra cosa, son imposibles de fiscalizar. Ajá. Yo te voy a poner un ejemplo.
Te voy a poner un ejemplo. Cuando un chino se sienta, él mismo, y coge un pollo y lo parte en 4 y lo echa en un freidor, y coge una muchacha dominicana, una. Su problema es uno. Vete a la sucursal. Ay, el picapollo chino es el problema. Vete a la Benito González y mira los negocios que hay. Y vete a la sucursal de San Carlos de Impuesto Interno y tú vas a ver a la administradora embrujada con unos guantes con todos los chinos todos los días. ¿Sabes lo que pasa? Que como todos los chinos son chinos, ahí está la fila de los chinos que le tienen Impuesto Interno un punto adentro. Porque hay que ponerle un punto adentro. No tienen impresora fiscal. No usan los comprobantes fiscales. No cogen una tarjeta de crédito. O sea, eso que está ahí, pero eso se está diseminando en el país. Eso se está diseminando en el país. Y donde quiera tú encuentras una tienda que tiene, tú dices, pero ven acá. Ven acá. Entonces, tenemos grandes reformas que hacer. Ahí estamos hablando, lo importante del fondo de pensiones y de las inversiones, cómo esto va al sector turístico. Está en la prensa de hoy, los fondos. Pero tenemos 50% de la gente que no está formalizada, o 56%. Entonces, tú no puedes formalizarte, tú no puedes hablar de una reforma fiscal. Oye, ¿cómo que le dicen ahora? Ampliar el espacio fiscal es un reto para el próximo gobierno. Ahora es el espacio fiscal, no es reforma fiscal integral, reforma del Código de Trabajo. Ven acá. Nosotros tenemos aquí una ley de seguridad social que yo creo que ya cumplió 20 años. ¿Más? Al año había que chequear, había que hacer un análisis de la cesantía. De 22 años. Al año había que hacer con los derechos adquiridos. Pero para ahí sí la ley no funciona. Y todo lo vamos postergando. El impuesto del anticipo fue un impuesto transitorio. El impuesto de los combustibles fue transitorio. El impuesto a las telecomunicaciones fue transitorio. Y todas esas cosas que estamos viendo, que tienen que ver en lo impositivo y en lo laboral, hay que irla organizando y para eso no hay que hacer grandes reformas. Pero hay que ir viendo y haciendo análisis de todo esto. Mira lo rápido que se resuelve un problema. El mercado que tiene que ver con China, vamos a analizarlo. Hay 30 o 40 mil personas dependiendo de los chinos que están contratados ahí y que no están regulados la mayoría, organizados. Pero aquí el doctor trajo un caso donde la mujer que le vende en la tienda del chino de la Duarte pide propina porque ese es su salario. ¿Cómo? En una tienda que no es de ropa, que no es de comida. No tiene salario. No tiene salario. Mire, ya a cualquier pueblo que tú llegas, tú preguntas, ¿dónde están los chinos de aquí? Pero ¿cuánto cuesta abrir una farmacia? 500 metros de una de otra, un local, un letrero, una franquicia, un inventario, un qué sé yo qué, registro sanitario, habilitación de salud pública, todo eso. Y viene un chino y pone una tienda, la llena de tramos con etiqueta en chino, y ahí hay productos de todo, que ninguno tiene registro sanitario. Y tú coges un producto que te dice a ti que es para dormir, que es natural, llévalo al laboratorio nacional para que tú veas que le hacen. Por eso es que funcionan tanto. Y si es para la virilidad, esto es chino que funciona muy bien. Busca lo que está yompeado. Y en todo está así mismo, para el sueño, para todo. Entonces, te vas a los medicamentos lo mismo. Te vas a las propinas. Mira, conversábamos nosotros sobre la necesidad de reformar los aumentos, de cambiar los tipos de salarios en los sectores. Por ejemplo, aquí hay un sector que se llama hoteles, bares y restaurantes, que tiene su salario específico. ¿Por qué? Porque la ley contempla que en cada cuenta de un hotel, un bar o un restaurante, el 10% se te pone en la cuenta, que no tiene que ver con la propina que usted da de su bolsillo, que se llama la voluntaria. Estamos hablando del % que te sale en la cuenta, en los bares y en los restaurantes y en los hoteles. ¿Cuál es el mecanismo? Y que hay una necesidad de aumentar eso. Primero, que lo dividan,
que le dejen el 10% a los bares y restaurantes y que los hoteles le busquen otro mecanismo. ¿Por qué? Porque de esos ingresos, ¿qué mecanismo tienen los empleados para saber de los hoteles, de los 9 millones de turistas que llegan, que ese 10% es de qué? De lo que pagó allá, incluyendo el avión, o de lo que trajo el dueño del hotel aquí que llegó al país, de ese pedacito? Si ellos tienen un acuerdo hasta para pagar impuestos, un acuerdo especial, hasta para pagar impuestos por precio de habitación, es que paga el sector turístico. Lo mismo pasa con los empleados. ¿Qué mecanismo tiene un empleado? Cuando tú vas a un mozo, a un restaurante, se sientan a final del día. Aquí vinieron 32 mesas y cogen cada una. Esta dejó 150 pesos, esta dejó 200 pesos, esta dejó 500 pesos. Lo suman y el restaurante lo devuelve mensualmente, quincenalmente, y lo reparten en puntaje en proporción a los empleados. Pero ellos tienen forma de ver las cuentas. Pero ese 10%, los empleados del sector turístico que vienen en paquete no tienen forma de verlo. Ni saben si ese cliente pagó de los $1,000 que le costó el viaje, qué proporción equivale al pasaje, equivale al hotel, equivale a la piscina o equivale al transporte. Entonces, hay ciertas cosas que hay que ir, retos, que hay que ir viendo para uno poder equilibrar. No todo es una reforma fiscal. ¿Cómo que se llama ahora? No es ampliar el espacio fiscal. Es que hay pequeños ajustes y muchos de ellos está simplemente con cumplir la ley, que se pueden hacer en el área del comercio, de la economía y en el área laboral. Yo creo que se pueden ir analizando y uno puede irla cumpliendo. Y la gente también tiene que saber que en el salario, o tú sabes que todo el mundo quisiera pagar lo más que se pueda, pero se te van los sectores. Hay una cosa que se llama competitividad, que es, tú tienes que subir lo más que tú puedas, pero tú tienes que ser competitivo. Porque nosotros como país, y lo que nosotros producimos también, nosotros lo que somos un mercado, y parte de nuestro costo es el salario. Ahí es que hay que ver las cosas. Pausamos.